¿Cómo están, alumnos? Buenas noches. A ver, hoy día vamos a ver la clase número 15, que también perdimos por temas de feriados. Y les voy a compartir pantalla. También lo que vamos a ver va a ser básicamente el desarrollo de algunos ejercicios, los cuales yo les voy a enviar también por correo, y cada uno de los ejercicios va a tener eh, una pestaña con el desarrollo. Va a estar resuelto, así que ustedes van a poder ahí comparar y practicar. Ujú. Vamos entonces, comparto pantalla. Vamos a partir con nuestro PowerPoint correspondiente a la semana número 15. A ver, la semana número 15, básicamente yo sigo con los mismos aprendizajes esperados, que es que ustedes aprendan a elaborar planillas electrónicas, ¿cierto? Que utilicen fórmulas, funciones y gráficos, entre otros aprendizajes. Aparecen también nuestros criterios de evaluación, que hasta ahora no han cambiado. Vale decir que digite datos alfanuméricos, opere funciones matemáticas y o lógicas, elabore gráficos y respalda función para salvaguardar. Recuerden que siempre tienen que guardar toda la información eh, que estén desarrollando en su computador. Recordemos un poco lo que hemos aprendido hasta ahora. Eh, Nosotros, como les mencioné anteriormente, vamos a ver una de las funciones que más se utiliza, y vamos a ver la función sí, que esta función finalmente nos permite evaluar de manera lógica, mediante un verdadero y falso, una condición determinada. Por ejemplo, a ver, si se puede preguntar si un número es mayor, menor o igual a otro, también se puede comparar el valor contenido en una celda. Entonces, para hacer funcionar la función sí, ojo que es solo sí, porque hay otras funciones parecidas a esta, esta es sí a secas, debemos hacer una prueba lógica, y esta debe tener como posible resultado o un verdadero o un falso mediante los operadores lógicos que son. Tenemos el operador lógico que es mayor, por ejemplo 5 mayor a 4. Tenemos 6 mayor a 10, que en realidad es menor. Por lo tanto, 6 es mayor que 10 es falso. 5 es igual a 5, verdadero. 10 mayor o igual a 11, donde 10 es y mayor o igual a 11, que es falso, y 10 distinto a 5, que eso es verdadero. Entonces esto nos va a permitir realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que se espera, y por esto la instrucción sí puede tener dos resultados, ¿cierto? Verdadero, ¿cierto? El primer resultado si la comparación es verdadera, y el segundo si la comparación es falsa. A ver, no se compliquen en esta parte si no lo entienden muy bien como lo estamos viendo ahora, porque según mi experiencia va a ser mucho más fácil que ustedes lo puedan comprender cuando empecemos a hacer unos ejercicios enseguida. Tenemos también aquí un desglose de la fórmula lógica sí, donde aparece, yo les puse un ejemplo de un alumno de un promedio, donde dice 5 es mayor o igual que 4. Entonces, con la función sí, ponemos que si 5 es mayor o igual a 4, el alumno es aprobado. Si es falso, es reprobado. En el valor sí verdadero debemos escribir la respuesta de sí, el resultado es verdadero, y en el valor de sí falso debemos escribir la respuesta si el resultado es falso. La fórmula anterior nos va a permitir evaluar si el alumno está aprobado o no. Ya vamos a ver un ejercicio de aplicación. Aquí aparecen los recuadros donde ustedes van a insertar sus argumentos, que son pestañas, fórmulas, función lógica, la lógica función sí. Entonces, ya dentro del panel nosotros vamos a escribir los parámetros necesarios. Entonces, una vez terminados los parámetros, debemos apretar aceptar. En
eh, recuadro vamos a apretar ingresar la prueba lógica. ¿Qué pasa si es verdadero? ¿Y cuál es el valor si es falso? Les indico también un link acá que ustedes pueden revisar, que es un link de YouTube bastante interesante acerca de la función sí. Entonces, yo acá les pongo un ejemplo de si 5 es mayor o igual a 4, el alumno va a ser aprobado en caso de ser verdadero. Y si es falso, el alumno va a ser reprobado. Recuerden siempre, deben apretar el aceptar. Le indico también aquí algunos de los 7 errores de fórmulas de Excel, que puede ser div, nombre, nulo, ref, num, valor o ninguno de las anteriores. Tenemos las funciones de búsqueda también. Estas son otras funciones y nos van a permitir encontrar valores que coincidan con los criterios que nosotros establezcamos en la búsqueda y van a devolver el número de áreas de una referencia. Entonces, un área es un rango de celdas contiguas o una celda única. Las funciones de búsqueda permiten buscar valores o parámetros entre conjuntos de datos, ya sea que estén ordenados o no. Bueno, aquí tenemos las funciones de búsqueda. Sin embargo, para poder buscar en el conjunto de datos, ordenado o desordenado, necesitamos tener una estructura que sí está ordenada de manera ascendente, del más pequeño al más grande. Entonces tenemos la búsqueda, buscar B, columna, buscar H, que nos sirve cuando importamos datos dinámicos. Eso no lo vamos a ver ahora, así que no se preocupen, sino más que nada vamos a ver la función búsqueda más usada, más sencilla. Existen dos funciones de búsqueda principales. Una que es la buscar, ¿sí?, a secas, que lo tenemos que buscar tal como aparece ahí y que nos va a permitir comparar dos datos de una lista ordenada para obtener un resultado. Y también, si se fijan, acá tenemos la función B, que nos permite buscar valores de un arreglo de datos, vale decir, de una matriz, y le podemos especificar de qué columna devolver el valor. Ambas funciones requieren datos existentes y ordenados de alguna manera. No funcionan sin datos. Es como los gráficos. Si nosotros no tenemos gráficos, no podemos graficar. Si nosotros no tenemos datos, tampoco vamos a poder buscar ni utilizar la función buscar o buscar B. Entonces tenemos la función buscar, que esta la tenemos en la parte superior. Es sencilla de utilizar y solo debemos indicar en qué celda queremos insertar el valor de la búsqueda. Después pestaña fórmula, grupo búsqueda y referencia. Función buscar. Se nos preguntará si queremos seleccionar los datos de un vector o matriz. En este ejemplo usaremos el vector. Un vector es una lista de datos. Siempre que seleccionemos algunos dos, debemos apretar el botón aceptar. Luego en la siguiente ventana nos va a indicar el valor buscado, el valor de comparación y el valor de resultado, que es en cada una de estas celdas donde yo tengo que agregar. Por ejemplo, para el valor buscado, que es el valor que estamos buscando en la lista para poder comparar. El vector de comparación es la lista donde estamos comparando el valor buscado y el vector resultado, que es la lista donde se encuentra el resultado de la comparación. Recuerden, siempre deben apretar aceptar al final de desarrollar esta parte del ejercicio. Seleccionamos en este ejemplo el valor 13, que es el que está en el recuadro rojo, que se encuentra en la celda C3. El valor buscado es un número o texto que está escrito de antemano en el Excel. Después debemos seleccionar la lista, que es el vector de comparación. En este caso va a ser la columna de puntaje, ¿cierto? Vector de comparación, vale decir acá. Generalmente esta lista la ubicamos en una hoja aparte de donde estamos trabajando los datos, la hoja 2, pero puede estar también en la misma hoja. Aceptar. Y lo último es seleccionar el vector de resultado, que es la lista donde se encuentran los resultados de lo comparado.
Nosotros estamos comparando estas dos columnas, recuerden. El vector de comparación que corresponde a puntaje y el vector de resultado que corresponde a la columna donde aparece nota. Aceptar. Para poder garantizar el correcto uso de la fórmula es necesario hacer uso de fijar los valores de la fórmula. Y para ello nos posicionaremos en los valores del rango de la celda y presionaremos la tecla F4, la que al presionar insertará el signo peso en la fórmula. Entonces así nos va a poder, vamos a poder fijar los valores. Debemos poner en una celda y presionar la tecla F4. Luego debemos hacerlo en cada celda del vector de comparación y del vector de resultado. Y a la derecha podemos ver cómo debe ser el cambio. Bueno, aquí hay unos ejemplos, ¿cierto?, de puntaje, donde aparecen nombres de alumno, puntaje y nota, y si su estado es aprobado o no. Un segundo, por favor. Perdón. Y aquí tenemos todas las notas en función del puntaje. Tenemos un ejemplo también de la función buscar B, que está en la pestaña fórmula. Y nos va a permitir buscar valores de una matriz, es decir, no de una lista, sino de un grupo de datos que estén desordenados. Debemos seleccionar la celda donde queremos ingresar el valor para comparar. Vamos a verlo esto de manera práctica. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento, voy a parar de compartir esta pantalla y les voy a compartir una pantalla donde tengo un ejercicio que es el que yo les voy a enviar por correo electrónico. Entonces acá yo les tengo el desarrollo de una función, un ejercicio con la función lógica sí. Entonces, ¿cuál es la instrucción? Dice, utilizando la función sí, determinar el estatus para la columna vacía, aprobado, reprobado, etc. Entonces, lo primero que yo debo hacer es entender de qué se trata todo esto. Nuestra función lógica, en este caso, tengo 10 alumnos, los cuales tienen determinado puntaje y determinada nota. Yo quiero saber cuál de estos alumnos está aprobado o reprobado. Entonces aquí yo tengo una condición. Yo pongo donde mayor o igual a 4 está aprobado y menor o igual a 4 está reprobado. Por lo tanto, yo voy a hacer la fórmula en este espacio. ¿Cómo voy a partir mi fórmula? Con un igual. Sí. Y si se fijan, me aparece automáticamente la función sí. Hago doble clic. Entonces, yo en esta parte voy a seleccionar la columna donde quiero empezar mi prueba lógica. En este caso voy a seleccionar la columna de las notas. Desde la nota de Pedro, ¿vale? Es decir, tiene que seleccionar solo eh, eh, dígitos. No pueden seleccionar, al menos en esta oportunidad, no pueden seleccionar palabras ni letras. Solo vamos a ver lo que tiene que ver con dígitos. Entonces, nuestra fórmula, nosotros debemos seleccionar lo que es nota. Luego de eso, vamos a, decimos, si D4 a D13 es mayor o igual a 4, punto y coma, abrimos comilla, el alumno va a estar aprobado. Lo escribimos, lo digitamos en el fondo, punto y coma, abrimos comillas, de lo contrario va a estar reprobado. Cierre comillas, cierre paréntesis. Le damos un enter. Entonces, bueno, aquí me da automáticamente, voy a eliminar estos
Mm, ok, entendí. Si se fijan, nosotros acá, y voy a hacer la lectura nuevamente, voy a volver a hacer el ejercicio en el fondo porque la lectura de la fórmula la tengo acá en la parte superior. Entonces, si nosotros ponemos, lo vamos a hacer acá en status. Entonces, volvemos a, eh, partimos con el igual, sí. Se dan cuenta que hay varias funciones así, nosotros vamos con el sí a secas. Si esas notas eh, es mayor o igual a 4, punto y coma, el alumno va a estar aprobado. Puede ser con mayúscula, minúscula, de lo mismo. Aprobado. Cierre comillas. Eh, punto y coma. De lo contrario, va a estar reprobado. Cierre comillas, cierre paréntesis. Bueno, aquí la fórmula me la copió automáticamente, pero si se fijan, yo tengo en este caso, no es casual que todos mis alumnos que están eh, sobre nota 4 estén aprobados y todos los que estén bajo nota 4 estén reprobados. ¿Por qué? Porque si analizamos nuestra función, recuerden que la función la van a encontrar en las barras de fórmulas, se van a dar cuenta que nosotros en lo que eh, nuestra, nuestro planteamiento va a ser, a ver, si en la columna notas, tengo notas que son inferiores a 4 va a estar reprobado, y si tengo notas mayores a 4 va a estar reprobado. Esa va a ser en el fondo la lógica, valga la redundancia, de nuestra prueba lógica. Vamos a ver otro ejercicio. Bueno, lo que vamos a aprovechar aquí también de hacer es poder graficar. Entonces, si abordamos más de un tema y también vamos a ver otra función que es el formato condicional. Por ejemplo, ¿para qué me sirve el formato condicional? Para poder dar un color distinto o una caracterización distinta a algún valor. ¿Y dónde está esta función? Está en la pestaña inicio y tenemos acá el formato condicional. Entonces, yo voy a seleccionar acá, me voy a ir a formato condicional y voy a elegir donde dice reglas para resaltar celdas. Luego voy a, en este caso, seleccionar texto que contiene. Entonces, si se fijan, me aparece una pequeña ventana. En esa ventana yo voy a escribir la palabra aprobado. Aprobado. Entonces, en la pequeña ventana que aparece al lado, me aparece aprobado con relleno rojo claro, con texto rojo oscuro. ¿Mm? Podría ser, pero como vamos a estar hablando de aprobado, yo puedo seleccionar este pequeño cursor y voy a tener más alternativas. En este caso yo voy a seleccionar relleno verde con texto verde oscuro. O bien, si no me gusta eso, yo lo podría personalizar. Y en la personalización yo puedo eh, cambiar los colores, las fuentes, los bordes, etcétera. Yo en este caso para la gente que aprobó, voy a dejarlo en verde, con texto verde, oscuro, aceptar. Ok. Entonces, voy a seleccionar nuevamente, para darle un color a mis reprobados, ojo, que no es la función formato condicional, no tiene que ver con llegar y cambiar el color de relleno, porque eso sería fácil y no estaría ocupando un formato condicional. A diferencia que si selecciono, me voy a formato condicional nuevamente, selecciono reglas para resaltar celda, selecciono texto que contiene y aquí escribo reprobado,
Acá yo voy a darle un color distinto para poder hacer la diferenciación entre el estatus de aprobado o reprobado. Y cuando yo selecciono reprobado, lo que voy a utilizar es el relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Reprobó un rojo, aprobó, podría ser azul, pero lo vamos a dejar en verde. Entonces, si se fijan, ya tenemos todos nuestros estatus con fórmula, ¿cierto? La función sí, y además utilizamos nuestro formato condicional. Ahora bien, si yo quisiera graficar esto, ¿cómo lo voy a hacer? Primero, recuerden que para graficar debemos sí o sí tener datos. Y los datos, en este caso, son los que yo tengo en la columna, bueno, en las distintas columnas que yo tengo en realidad. Entonces, lo que yo voy a hacer, en este caso voy a graficar el nombre y el puntaje solamente de estos 10 alumnos. ¿Cómo lo hago? Selecciono, inclusive donde dice nombre y puntaje, bajo. Vamos a seleccionar hasta abajo. Luego me voy a la pestaña Insertar. Recuerden que esto está seleccionado. Me voy a Insertar. Y en Insertar tenemos gráficos. Yo les recomiendo que ingresen donde dice gráficos recomendados, porque en este caso Excel nos va a dar la alternativa idónea para graficar los datos que tengo en la pantalla. Si yo selecciono columnas agrupadas, o puedo seleccionar barras agrupadas, o puedo seleccionar circular, cualquiera de estos también nos indica eh, los usos que tiene. Por ejemplo, en este caso, el gráfico circular nos indica que se usa para mostrar las proporciones del total. Úselo para mostrar los números que se relacionan a una suma mayor cuando el total del número siempre iguala 100%. O también puedo utilizar las columnas agrupadas, ¿cierto? Que se usa para comparar valores entre alguna categoría, o barras agrupadas. En este caso yo voy a seleccionar columnas agrupadas, ¿cierto? Porque en el fondo estoy comparando valores. Yo estoy comparando los valores de los puntajes obtenidos por cada uno de nuestros alumnos. Vamos a apretar seleccionar. Y si ustedes se fijan, el puntaje gráfico me lo da automáticamente. Si yo pincho nuestro título, es muy necesario que ustedes le cambien el nombre al título para que el título nos refleje y nos indique exactamente de qué se trata. Porque no toda la gente tiene que saber que esto se trata de puntajes, notas y de alumnos. Entonces, a lo mejor yo lo que podría poner sería puntaje según alumno. Según puntaje obtenido, podría ser algo más completo. Obtenido según alumno, ¿cierto? Entonces, inclusive yo puedo, en mi caso, me gustaría seleccionar un gráfico de esta manera, ¿cierto? Y aquí, si se fijan, en este eje me aparecen los nombres de cada uno de los alumnos y aquí me aparece el puntaje obtenido por cada uno de ellos. ¿Sí? Yo voy a seleccionar ese gráfico, guardo los cambios. Ok. Eh, Voy a dejar de compartir esta pantalla para que vamos a revisar. Vamos a terminar de revisar nuestro PowerPoint. Entonces, retomando nuestro Power, esto es la función búsqueda, ¿cierto? Donde aparece que ustedes tienen que buscar un valor determinado en una matriz. Aparecen al igual que en la función sí, aparecen recuadros que tenemos que completar, ya sea con valor buscado, matriz buscar en o indicador de columnas. Siempre tienen que apretar aceptar.
¿cierto? Y les va a aparecer algún campo que ustedes estén buscando. Cuando dice el resultado que aparecerá la primera vez es NA, esto es porque como no hay ningún valor buscado, no se encuentra nada y basta con escribir el nombre de algún alumno para que nos encuentre algo. Entonces, ok. Bueno, respecto al formato condicional, que es el formato que acabamos de ver de manera práctica, nos va a permitir destacar las celdas según lo que yo desee. Permite resaltar o cambiar colores y se puede configurar más de un formato por celda, lo que nos permite que si los valores cambian, también cambian los formatos. Entonces tenemos acá, similar a lo que estuvimos revisando anteriormente, el formato condicional para aprobado y para reprobado. En este caso, para aprobado, yo les voy a rellenar con verde, tal como lo hicimos, y ustedes se tienen que ir a formato inicio, resaltar celdas, y en este caso podría poner es igual a o texto que contiene. En el ejercicio escribí el texto, pero también podría hacer es igual a. Si usted escribe la palabra reprobado, le va a salir relleno rojo claro con texto rojo oscuro, por ejemplo. Y si ponen aprobado, vamos a poder a lo mejor elegir la alternativa de verde con texto verde oscuro, que sería esto. O bien lo pueden personalizar. Más ejemplos, formato personalizado, lo que les mostré en el ejercicio, donde ustedes van a poder cambiar la fuente, el tamaño, el relleno, el formato de la celda, etcétera. Cuando hablamos de dar borde a las celdas, me va a servir para poder, como lo hablamos en clase, poder ubicarnos un poco más en nuestra matriz y en ese sentido nosotros podemos dar, por ejemplo, la opción de todas las celdas, darle borde a todas las celdas, ¿cierto? Donde tenemos los bordes de las celdas, borde externo, todos los bordes, borde cuadro grueso y borde inferior doble, que sería esta la raya doble. Siempre tienen que apretar aceptar. Entonces vamos a continuar con un ejercicio práctico que es una de las cosas que nos convoca. Ok. Vamos a ir al segundo ejercicio, que es en el fondo la tercera hoja que aparece acá. Fíjense que aparece el ejercicio 1 y en la hoja 2 va a ser ejercicio 1 resuelto. Luego nos vamos a ir al ejercicio 2, donde las instrucciones aparecen aquí en la parte inferior. Voy a agrandar un poquito la pantalla. Entonces, este es un segundo ejercicio en clase, donde, ¿qué tenemos acá? Tenemos una lista de ventas según vendedor. Nosotros tenemos 3 vendedores, Juan, Pedro y Álvaro. Cada uno tiene determinadas ventas para todos los meses del año, desde enero a diciembre. En la parte inferior aparece una fila llamada sumatoria y otra llamada bono. Y aquí aparece en anaranjado, dice, corresponde bono a quienes tengan un mínimo de ventas de 1.000.000 de pesos. ¿Cuáles son las instrucciones? Instrucción 1, aplicar borde a toda la tabla, opción todos los bordes. Para eso, yo voy a seleccionar toda mi tabla, me voy a mantener en la pestaña inicio, voy a ir a bordes y le voy a dar todos los bordes. Ok, ya tengo hecho nuestro primer ítem y lo voy a seleccionar ahí para que lo voy a chequear en el fondo. Luego, la instrucción número 2 dice aplicar formato moneda a las celdas que contengan números deben quedar en peso. ¿Cómo lo hago? Yo voy a seleccionar todas estas celdas, no voy a considerar los nombres porque va a ser solamente lo que tengan dígitos, lo que tengan números, tal como les indico en la
en la instrucción 2. Entonces voy a seleccionar y me voy a quedar donde dice sumatoria. No voy a pasar a bono porque ahí vamos a hacer otra cosa. Una vez que selecciono, aprieto botón derecho, me voy a formato celda. En formato celda voy a elegir, en este caso, moneda. Tenemos número, tenemos contabilidad. Y en moneda vamos a seleccionar el símbolo peso. Peso chileno, peso español, Chile. Y tenemos la posibilidad de poner decimales o quitar decimales. En este caso lo vamos a poner sin decimales y vamos a apretar aceptar. Ok, entonces aplicar formato moneda a las celdas que contengan número y debe quedar en peso. Le aplicamos formato y quedó en peso. Listo, tenemos hecho nuestra segunda instrucción. La tercera instrucción dice, utilizando la función sumatoria, utiliza la función sumatoria para calcular las ventas totales según vendedor. Entonces voy a sumar cuánto es lo que vendió Juan, Pedro y Álvaro. Seleccionamos, nos vamos seguimos nuestra pestaña inicio, nos vamos a la función sumatoria, sumamos. Vamos a hacer lo mismo con Pedro, sumatoria. Y vamos a hacer lo mismo con Álvaro, sumatoria. Vamos guardando los cambios. Ok, ya tengo mi tercera función lista. La cuarta, utilizando la función si, determine a quienes les corresponde bono y a quienes no. Entonces deben considerar la condición señalada en anaranjado. ¿Cuál es esa condición señalada en anaranjado? Es la que dice acá arriba. Entonces, le va a corresponder bono a alguno de los tres vendedores o a los tres. Aquí vamos a ver, dependiendo quienes hayan vendido un mínimo de 1.000.000 de pesos. A simple vista nosotros podemos ver que Juan no le corresponde bono. ¿Por qué? Porque vendió menos de 1.000.000. Vamos a ver que Pedro sí le corresponde bono. ¿Por qué? Porque vendió 1.600.000. Y Álvaro también le corresponde bono porque vendió 1.200.000 pesos, casi 1.198.000 pesos. Sería fácil llegar y poner sin bono, bono y bono. Pero no, tenemos que ocupar la fórmula. Entonces vamos a borrar esto. Ahora bien, ¿cómo partimos nuestra función si para determinar si ellos van a recibir bono o no? Partimos con igual si, ahí me abrió mi función si, doble clic. Entonces vamos a seleccionar, en este caso, si en la sumatoria de Juan es mayor, y aquí vamos a pinchar directamente la celda donde tiene la condición de 1.000.000 de pesos. Entonces, si esa sumatoria es mayor a 1.000.000 de pesos, punto y coma, abre comillas, vamos a poner bono, que quiere decir que va a recibir bono, cierre comilla, eh, punto y coma, abre comilla, y en el caso que sea falso, vale decir, en el caso que no cumpla con la condición que era sobre 1.000.000 de pesos, se va a quedar sin bono. Sin bono. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Por lo tanto, vemos que según fórmula, según función que aparece acá, Juan, por no haber perdido 1.000.000 de pesos, no tiene bono. ¿Qué pasa si seleccionamos en este punto específico y copiamos hacia la derecha la fórmula? Nos va a aparecer que Pedro y Álvaro sí tienen bono porque vendieron más de 1.000.000 de pesos.
seleccionamos, vamos a dejar centrado. Ok, entonces tenemos nuestro punto 4 listo. Vamos a guardar los cambios. Por último, utilizando el formato condicional, asignar color rojo claro con texto rojo oscuro para los vendedores sin bono y verde claro con texto verde oscuro para los vendedores con bono. Entonces, vamos a seleccionar, nos vamos a formato condicional, reglas para resaltar celdas, texto que contiene. Entonces, dijimos que para los que no tengan bono, vale decir sin bono, tenemos que escribir el relleno de rojo claro con texto rojo oscuro, aceptar. Automáticamente me lo cambia. Y si lo seleccionamos de nuevo, nos vamos a formato condicional, seleccionamos reglas para resaltar celdas, nos vamos a texto que contiene, escribimos la palabra bono y según lo que dice acá, con bonos verde claro con verde oscuro, seleccionamos verde, verde oscuro, aceptar. Ok, seleccionamos, ahora sí. Seleccionamos texto que contiene la palabra bono, ¿cierto? Y en este caso vamos a seleccionar con relleno verde con texto oscuro, aceptar. Por lo tanto, nosotros leímos la condición de formato condicional que los con bono me van a aparecer con texto verde y fondo verde también, y los sin bono también con formato condicional, texto rojo con fondo rojo. Por último, vamos a marcar esto como que ya está hecho. ¿Cómo podemos graficar? Volvemos nuevamente a seleccionar. Vamos a, en este caso, seleccionar nuestros 3 vendedores. Solamente las ventas, no las sumatorias. Si se fijan, voy a seleccionar hasta la fila 15. Me voy a apretar insertar. De insertar me voy a gráfico recomendado. Y en este caso Excel nos dice, puedes elegir columnas agrupadas, barras agrupadas, líneas, columnas apiladas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le voy a hacer caso, voy a elegir la columna agrupada, aceptar, y automáticamente me da un gráfico bastante fácil de hacer, pero lo que sí, yo le voy a cambiar el título, y en este caso le voy a poner ventas por mes según vendedor. Vendedor. Recuerden que esto tiene que ser transversal, que cualquier persona que lo lea tiene que ser capaz de entender de qué se trata este gráfico. Si no me convence mucho esta forma, puedo en la parte superior empezar a seleccionar alguno que me quede un poquito más claro. Sinceramente, este encuentro que están un poco complejos de entender, pero este ya me indica una diferencia un poco más notable. Por ejemplo, de los 3 vendedores, que cada uno tiene asignado un color, para cada uno me indica el monto exacto, ¿cierto? Aquí aparece otro de un color más oscuro. Tengo un color oscuro con los datos. En fin, ustedes pueden ir determinando. Vamos a dejar la primera opción que me había dado. Ustedes pueden determinar y en los botones que aparecen en la parte superior, nosotros vamos a poder
hacer algunos cambios, si ustedes quieren, como seguir jugando y ver si existe alguna otra alternativa en este tipo de gráfico. Ahora bien, si este tipo de gráfico no me convenció, me voy donde dice cambiar tipo de gráfico. Y acá yo lo que voy a seleccionar, en este caso, podrían ser un gráfico de líneas, ¿cierto? Pero yo me voy a elegir los gráficos recomendados. Entonces aquí tengo las columnas agrupadas, o los gráficos de línea, o columnas apiladas. Este gráfico de línea yo también lo puedo ir editando y viendo cuál es el gráfico que me convenga más, donde me quede más clara la información. Por último, chiquillos, algo muy importante, me gustaría que aprendieran también lo que se trata, cuáles son los filtros. Por ejemplo, en este caso, son solamente 3 personas y tenemos en un total de 36 datos. Pero imagínense fueran 1500 personas por 12 o por la cantidad de datos que hayan. En este caso, y para buscar alguno de estos números, para seleccionar, lo más conveniente es utilizar el filtro. Entonces, selecciono las celdas donde van a aparecer los datos que yo quiero filtrar y también los títulos de cada columna. En ese caso, después de seleccionar, voy a apretar filtro y en filtro me van a aparecer estas pequeñas flechas donde me está mostrando todos los datos. Pero por ejemplo, si yo tomara a Juan, deselecciono y selecciono solo los datos inferiores a 10.000 pesos, una vez que los tiqueo, aprieto aceptar y tengo estos dos datos. Ojo, que también me está cambiando el gráfico. Fíjense la diferencia entre la celda donde aparece Juan, Pedro y Álvaro. Donde aparece Juan, yo tengo nuestro icono del filtro distinto al filtro de Pedro y de Álvaro. Y eso quiere decir que está ocupado. ¿Cómo lo hago? Para volver a que aparezcan todos los otros datos, selecciono todo, aceptar. Si quiero hacer lo mismo con Álvaro, en este caso, quiero seleccionar los datos, todos los montos superiores o mayor o igual a 100.000 pesos, selecciono todo lo que sea más de 100.000 pesos, ¿cierto? Aceptar. Ahora, si quiero volver a mi lista original, selecciono todo, aceptar. Para Pedro, si quiero jugar con los datos eh, superiores a 200.000 pesos, voy a tiquear todo lo que sea mayor a 200.000 pesos y ahí también se me acorta la lista. ¿Sí? Vamos a volver a seleccionar todo para que me aparezcan eh, todos mis datos y con eso estaríamos concluyendo nuestro ejercicio. Espero que les haya servido. Recuerden que la próxima semana tenemos nuestra prueba número 4 y previo a la evaluación vamos a hacer un pequeño repaso para que partamos bien. Nos vemos. Estén bien.